Muy buenas tardes, mi nombre es Uriel Betancourt y les estoy dando la bienvenida al canal Así está escrito. Bien, esta tarde vamos nuevamente a continuar con las guerras de las batallas del Apocalipsis y específicamente estamos tocando la guerra de Gog y Magog. Hoy corresponde al capítulo 3, porque de esta guerra ya hemos subido 2 capítulos y hoy vamos con el tercer capítulo. Las grandes profecías para el tiempo del fin empezaron a revelarse desde los tiempos del profeta Daniel, 600 años antes de Cristo. A Daniel se le mostraron estas profecías, se le pidió que las escribiera, mas él no las entendió, porque no eran para ese tiempo, pero desde ese tiempo ya están escritas en las Sagradas Escrituras. Veamos lo que dice el profeta Daniel cuando terminó de escribir estos mensajes enviados por parte de Dios. Dice, en el capítulo 12, versículo 8, dice, y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Como lo vemos, el profeta no entendió porque no era para su tiempo. Sin embargo, 600 años después, cuando se escribió el Apocalipsis, encontramos las mismas profecías, pero con ya con una información más amplia de lo que va a acontecer. Y allí nos da mucha claridad sobre estas guerras que estamos estudiando y que serán, prácticamente con ellas se terminará todo este sistema de cosas que conocemos en el mundo y llegaremos al día del juicio, del cual se ha hablado mucho. Dice el apóstol Juan, en el libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3, dice así, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Aquí el apóstol nos dice que esas profecías, que su tiempo está cerca. Alguien pudiera cuestionar la Biblia por decir esto, pues hace casi 2000 años que el apóstol Juan vivió, y realmente el tiempo del fin es el que estamos viviendo nosotros. Lo que tenemos que entender es el contexto histórico del por qué se escribieron estas profecías allí, en esa época. Resulta que el último testigo presencial del ministerio de Cristo, el último en escuchar todas estas cosas concernientes a las grandes profecías dichas por el Señor Jesucristo, fue el apóstol Juan. Por ser el último testigo presencial, fue él al que se le revelaron dichas profecías, y por eso lo leemos en el libro del Apocalipsis. Realmente, cuando hablamos del tiempo del fin, todas las evidencias nos muestran es que eso nos corresponde a nosotros, que nosotros somos los que estamos viviendo y viendo cómo las grandes profecías, muchas de ellas se han cumplido y otras se cumplirán muy pronto porque ya la situación del mundo lo amerita. El Señor Jesús le dijo a los apóstoles, el Evangelio según San Juan capítulo 14, versículo 29, les dijo lo siguiente, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Bueno, esto se aplican a muchas profecías. Algunas profecías se pueden entender antes de que acontezcan los sucesos, pero otras solamente cuando ya el hecho está consumado. Y el Señor le dice a los discípulos, o nos dice a nosotros también, estas cosas se escribieron y cuando ustedes sucedan las van a entender. Por ejemplo, tomemos la profecía del profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. Esta profecía dice así, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas
vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esta profecía, que fue muy importante, durante 800 años estuvo escrita, mas nadie la entendió. A pesar de que en Jerusalén se preciaba de haber muchos rabinos, de haber muchos maestros, de haber muchos doctores de la ley, ninguno de ellos entendió esta profecía. Así es que pasaron 800 años y solo el día que se cumplió, Dios la reveló. ¿Y se la reveló a quién? Se la reveló al apóstol Pedro, que no pertenecía a esa élite educada, preparada, estudiada de Jerusalén. Al contrario, la historia nos dice que Pedro era un hombre que posiblemente era analfabeta, posiblemente no sabía ni leer ni escribir, pero a este hombre fue al que el Señor le reveló, le dijo que eso que aconteció en sus días era el cumplimiento de la profecía de Joel. Veamos lo que dice en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 nos dice así, vamos a leerlo. Hechos capítulo 2, versículo 16. Miren lo que aconteció ese día. Ese día dice que ellos estaban reunidos. El Evangelio nos dice que ellos se reunían en un lugar que llamaban el aposento alto. Y el número de los que se reunían más o menos eran 120 personas. Estaban allí reunidos cuando aconteció el cumplimiento de esta profecía. El Señor les dice, voy a derramar mi espíritu sobre toda carne, y habló que no solamente los hombres iban a recibir esa efusión del espíritu, también las mujeres lo iban a recibir, igual los ancianos, los niños. Y cuando sucedió ese día, exactamente el día 50, después de la resurrección de Cristo, se estaba celebrando en Jerusalén la fiesta del Pentecostés. Jerusalén estaba llena de gente, había mucha gente de muchas naciones, prácticamente casi de todas las naciones del cercano, lejano oriente y posiblemente de la zona de Europa. Había mucha gente allí reunida. Y estando allí, entonces dice que descendió el Espíritu Santo. Dice el apóstol Pedro, dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y es cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu. Esto se cumplió allí en ese lugar. Hubo una efusión del espíritu que nunca antes había sucedido. Ya la Biblia lo había anunciado hacía 800 años y ahora se estaba cumpliendo esa profecía. ¿Cómo se manifestó? Pues los apóstoles, los discípulos de Jesús y los que estaban allí reunidos recibieron un don especial en ese momento que era muy importante. Recibieron el don de poder hablar en otras lenguas, dice la Biblia, en otras lenguas según el Espíritu que les daba que hablase. Una cosa interesante es, ellos no recibieron el don de hablar lenguas, sino de hablar en otras lenguas, dice la Biblia. No era hablar en lenguas, sino hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. ¿Por qué sucedió esto? Porque había mucha gente allí de muchas naciones. Sí, aquí había gente de casi todas las naciones del mundo antiguo. Estaban allí reunidos y ellos no hubiesen podido escuchar el mensaje a través de los apóstoles porque ellos solamente hablaban arameo y hebreo. Entonces el Espíritu Santo descendió y la gente se quedó atónita y decían, ¿cómo así que le escuchamos a esta gente hablar en nuestras propias lenguas? A diferencia de lo que llaman el hablar lenguas, donde son unas alegorías confusas que nadie entiende, las personas que presumen de recibir ese don ni siquiera saben qué es lo que hablan. Allí era muy claro lo que hablaban los que recibieron ese don. Total que fue algo muy maravilloso, tan maravilloso que mucha gente se convirtió ese día al Evangelio gracias a que los apóstoles recibieron ese don, ese poder. El Espíritu Santo es poder,
Cuando nosotros leemos en Hechos capítulo 1, versículo 8, el Señor le dijo a los discípulos, les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que no reciban el poder de lo alto, porque recibiréis poder cuando venga a vosotros el Espíritu. Y a María, la madre de Jesús, se le dijo también allá en San Lucas 1:35, dice, el poder del Altísimo te cubrirá. El poder del Altísimo te cubrirá. Y antes dice que el Espíritu Santo iba a venir sobre ella. Entonces, ¿el Espíritu Santo qué es? El Espíritu Santo es el poder de Dios, que Dios lo derrama. Cuando habla de fusión, habla de derramamiento. Derramar el Espíritu, dar su poder a los seres humanos para cumplir una misión especial o específica. Bien, en el libro de Zacarías capítulo 1, capítulo 14, versículo 3, perdón. Vamos a buscar el libro del profeta Zacarías. Allí nos adentramos ya propiamente en lo que es las profecías que venimos tratando. Capítulo 14 del profeta Zacarías contiene las dos grandes profecías para el tiempo del fin, la guerra del Armagedón y la guerra de Gog y de Magog. Es interesante que el capítulo 14 solo le dedica solo dos versículos le dedica a la guerra del Armagedón, mientras lo demás habla todo concerniente a la guerra de Gog y de Magog. Vamos a leer los primeros dos versículos, ya yo los he leído con ustedes muchas veces, con los que me han escuchado. Los vamos a leer para que ustedes se den cuenta que pues ya los hemos estudiado, pero quiero recordarlos para que definamos esto, para que sea muy claro de que allí estos dos versículos nos hablan específicamente de esa guerra que ya estudiamos. Dice aquí, he aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas, violadas las mujeres, la mitad de la ciudad en cautiverio, más el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Esta es la condición que va a sufrir la ciudad de Jerusalén cuando se desate esa guerra del Armagedón, que ya estudiamos. El versículo 3 nos lleva a otro escenario. Es al escenario donde empieza a definir lo que será la guerra de Gog y de Magog. Dice, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Qué interesante es este asunto, porque aquí en la guerra, para el tiempo de la guerra de Gog y Magog, es Dios el que toma la iniciativa. Cuando les explicaba la guerra del Armagedón, les mostraba que los contendientes, o sea, los que participaron en esa guerra dirigiéndola, fueron, aquí por el lado de Jerusalén estaba el dragón, que es Satanás, que él era el que estaba hostigando, estaba promoviendo esa guerra. Era el dragón, la bestia y el falso profeta. Estos tres eran los que estaban allí liderando esa guerra en Jerusalén. Y los enemigos, los que los atacaron y que finalmente tomaron a Jerusalén, fueron los reyes del norte y del oriente, como lo dice el profeta Daniel, y como lo dice también el Apocalipsis. Esos eran los contendientes, pero aquí nos aparece que Dios mismo es el que toma la iniciativa para la última guerra. Dice, saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. El versículo 4 dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente, hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Eso va a ser algo tremendo, cuando Dios descienda, se pare sobre el monte y se forme esa explanada. ¿Por qué va a descender sobre el monte de los olivos? Acuérdense que allí fue donde nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo, allí donde los discípulos lo vieron ascender al cielo, y Él les dijo, asimismo yo voy a regresar. Ahora cuando regresa, se parte el monte y se forma un inmenso valle.
un inmenso, una explanada tremendamente grande se va a formar allí. El versículo 5 nos muestra lo aterrador que va a ser ese suceso. Dice, y huiréis al valle de los montes, porque del valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Oiga, imagínese usted que cuando Dios descienda allí sobre el monte de los olivos, Él no viene solo, dice que viene con todos los santos. Y dice el espanto que causará en la gente que esté por ahí cerca, por el terremoto que se formará cuando todas esas montañas se abran, se corran hacia los lados, para formarse ese valle extenso que tiene un propósito muy especial en la formación de ese valle. Dice que Dios viene con todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Bueno, a muchos se les ha enseñado que los santos son unas estatuas de yeso, o de palo, o de metal, o unas imágenes, unas figuras, que esos son los santos. Y generalmente se refiere a personas muertas hace muchos años, que muchos no se saben ni siquiera si existieron. Es más, no se sabe si verdad eran tan santos como se dice. No, los santos que habla la Biblia son santos vivos, son otra clase de santos. En Apocalipsis 14:12 encontramos la descripción de este tema de los santos. ¿A qué santo se refiere cuando dice Zacarías, profeta Zacarías, que el Señor va a venir con todos los santos? ¿Sí? Vamos a leerlo aquí en Apocalipsis 14:12. Dice así la Biblia, Apocalipsis 14:12. Dice, aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son esos santos? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oiga, los santos son los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Yo no entiendo a la mayoría de religiones que hay en el mundo, que son antinomianos, la gran mayoría, por no decir que todas prácticamente son antinomianos. Antinomianos quiere decir contrarios a la ley de Dios, o sea, rechazan los mandamientos de Dios, no quieren los mandamientos de Dios, o los quieren pero cambiados, les han hecho cambios, entonces les gusta así pero con cambios, no como Dios los escribió en el monte Sinaí. Estos señores, no sé si nunca han leído este versículo, porque este versículo es muy claro. Para Dios los santos son los que guardan los mandamientos de Dios. Y los mandamientos de Dios son exactamente 10. El apóstol Santiago dice que son como una cadena. Si le rompe un eslabón, se echa a perder todo. Entonces aquí dice, esos son los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Algunos dicen tener la fe de Jesús, pero rechazan los mandamientos. No entiendo cómo leen este versículo o cómo lo entienden. Bueno, lo cierto es que eso es lo que dice aquí la Biblia. Ahora bien, volvamos sobre el tema. Zacarías dice que se formará un inmenso valle, ¿sí? Un valle muy extenso, una planada hermosísima debe ser, imagino. ¿Cuál es el propósito de esa explanada que Dios va a hacer allí en ese momento? Pues vamos a leerlo en Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21 nos da claridad para qué Dios va a formar ese plan allí tan hermoso. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Oiga, esa explanada, ¿para qué es? Pues para colocar allí la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén. Algunos están pensando que va a venir un Mesías y que ese Mesías va a restaurar a Jerusalén, esa Jerusalén llena de pecado, de contaminación. No, Señor, eso no es lo que enseña la Biblia, eso no es lo que está escrito. Lo que está escrito es que esa Jerusalén va a descender del cielo, y para eso esa explanada que Dios va a hacer allí
en el Monte de los Olivos, allí al frente de Jerusalén. Allí va a estar posando esa ciudad. Y en esa ciudad, ¿quién están? En esa ciudad pues están los santos. Cuando el Señor Jesús, antes de ascender, les dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, yo voy a ir a prepararles y cuando venga, vengo por ustedes. Exactamente eso es lo que va a hacer Jesús cuando venga por segunda vez, va a venir a llevarse a su pueblo. Los demás arreglará con ellos los asuntos después, como dice la introducción al tema, después. Me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios y su fulgor semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Eso va a ser una escena, como lo dijo el apóstol Pablo, cosa que ojo no vio ni oído oyó. Eso va a ser así. Bueno, yo creo que en la próxima entrega culminaremos esta profecía de esta guerra de Gog y de Magog. Es posible que ya la terminemos. Si estos temas de profecía le interesan, le gustan, ustedes quieren que sigamos estudiando, espero que le den clic allí en me gusta. Ojalá le compartan a otros que también estén interesados en conocer los caminos de Dios, en conocer la Biblia, en conocer y entender estas profecías, pues que se unan a nosotros. Así es que invítelos y si Dios los permite será hasta pronto.